Ayer lo comentábamos y hoy tenemos ya la presencia con nosotros de nuestro economista de cabecera, Fabricio Gómez Mazara, quien viene a detallarnos, a desmenuzarnos y, como yo decía ayer, a explicarle cómo entiende mi bolsillo eso de que el Banco Central reduce la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos. Fabricio, bienvenido, y empieza inmediatamente la traducción de economía técnica a economía aplicada. Buenas tardes, mira, un honor siempre compartir con ustedes. Saludo a Roberto Cavada y a Pinky donde quiera que se encuentren. Donde quiera, anda lejos, don Roberto hoy. Él dice que va a entrar ahorita un ratito, pero anda lejos hoy. Está bien, hay que cambiar el pasaporte frecuentemente. Bueno, pero ¿qué significa esto, Fabricio? Este anuncio del Banco Central, ¿cómo lo siente uno en los dineros, en los bolsillos? Mira, la actividad económica del país, sobre todo en algunos sectores como el sector construcción, se había visto muy afectada por el aumento de la tasa de política monetaria, porque la tasa de política monetaria lo que hace es fijar un piso desde donde comienzan a darle valor en términos de tasa de interés a los distintos instrumentos financieros. Entonces, la tasa activa, que es la tasa que, digamos, los clientes que tenemos instrumentos financieros, ya sea tarjeta de crédito, crédito comercial, de consumo o crédito hipotecario, le pagamos a las instituciones financieras, pues había aumentado por el aumento de la tasa de política monetaria. Entonces, este anuncio del gobernador del Banco Central, que quiero decir que él lo había predicho hacía pocas semanas, en un evento que tuvo en la IREN, la Asociación de Industriales de la Región Norte, dijo que, o condicionó la reducción, diciendo lo siguiente: si la inflación vuelve al rango meta establecido por el Banco Central, es decir, 4% más o menos 1%, el Banco Central tomará medidas oportunas para incentivar la economía. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. De acuerdo a la publicación de la Junta Monetaria en el día de ayer, la inflación en el pasado mes de mayo terminó en 4.5%. Entonces, eso hizo que decidieran reducir en 50 puntos base la tasa de política monetaria, que ahora no es 8.50, sino 8%. Cabe resaltar que se mantuvo en 8.50 durante 6 meses consecutivos y la inflación seguía reduciéndose. Entonces, para no seguir afectando o para que la actividad económica no se siguiera afectando específicamente en algunos sectores como la construcción, se decidió reducir la tasa de política monetaria. ¿Cuál es la buena noticia? Que hasta los especialistas esperábamos que esta decisión se tomara el próximo mes, no este mes, y que se comenzara de 25 en 25. Y el Banco Central se anticipó y redujo 50 puntos base en la primera caída o en la primera decisión. Y eso, incluso la Asociación de Bancos Comerciales emitió un comunicado de una nota de prensa hoy diciendo que ve con muy buenos ojos esta decisión de la autoridad monetaria y que van a hacer su mejor esfuerzo para que el pass-through, es decir, el tiempo entre la decisión de una reducción de la tasa de política monetaria y que se haga efectiva a los clientes en una reducción de la tasa de interés, se haga de la forma más expedita posible. Ok, entonces, no, continúe. No, y eso de alguna manera lo que está diciendo es que dentro de poco veremos una reducción en lo que pagamos en instrumentos financieros. Espera, ¿qué dijiste? Que habría una reducción en la tasa de interés que pagan los instrumentos financieros, fundamentalmente los de corto plazo, rápidamente. Es decir, las tarjetas de crédito, los créditos de consumo y los créditos comerciales, fundamentalmente. Pero esas son buenas noticias. Esas son muy buenas noticias porque va a apuntalar el crecimiento económico vía un aumento de la demanda interna, que se ha visto resentida por esta decisión monetaria. Y de verdad que el Banco Central vuelve a tener la capacidad de anticiparse a lo que va a pasar en el futuro en la economía, porque
si vamos a crecer por debajo del producto potencial y tenemos reservas internacionales netas por encima de 16 mil millones de dólares, eso es más de 6 meses de importaciones, pues lógicamente en el futuro inmediato no hay ninguna incertidumbre respecto de que estas medidas vayan a afectar o a sobrecalentar la economía o que cualquier agregado macroeconómico se salga de control. Todo lo contrario. Estas medidas van a incentivar al consumo interno y que durante el segundo semestre de este año la economía dominicana crezca a paso más firme. ¿Cómo está los Estados Unidos? Porque a mí me gusta siempre preguntarte cuando vienes y tratamos estos temas, porque Estados Unidos tiene una gran incidencia. Mira, en Estados Unidos se espera que para la próxima reunión de este mes, de finales de este mes de la Reserva Federal, pues haya una pausa. Es decir, la Reserva Federal ya a través de las actas de los miembros de mercados se ha filtrado de que la mayoría de consejeros entienden que lo prudente es hacer una pausa. Es decir, no seguir aumentando la tasa de política monetaria a pesar de que el mercado de trabajo en Estados Unidos sigue fuerte, sigue creando mucho empleo, que es una de las variables que toma la Reserva Federal para subir la tasa de política monetaria. Pero ellos entienden que ante la incertidumbre global, con toda esta geopolítica, estos tambores de guerra... No, y en preelecciones ya. Y en elecciones. Recuérdate que también en el día de ayer se llegó a un acuerdo y ya el aumento del techo de deuda pública fue aprobada en la Cámara de Representantes y en el día de hoy se espera que el Senado haga lo propio y ya Estados Unidos pueda honrar todos sus compromisos de deuda pública y aumentar el tope de la deuda. Va a emitir más deuda pública para financiar sus actividades económicas. Entonces, en ese ambiente, yo creo que la Reserva Federal va a pausar, no va a seguir aumentando su tasa de política monetaria, y yo creo que eso es uno de los elementos que influyó para que la Junta Monetaria Dominicana decidiera reducir la tasa de política monetaria. Entonces, en resumen, como decíamos y anunciábamos ayer cuando compartíamos la noticia de que el Banco Central reduce la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, y lo conversamos en ese momento con Fabricio Gómez Mazara, es una decisión positiva y que se va a traducir en lenguaje llano en una mejora para nuestros bolsillos. Así por lo es, menos momentáneamente, porque sabemos que esto, ¿verdad? Sí, sobre todo se mueve. La clase media, nosotros, ¿verdad? Clase media. Que, sí, lo que pagamos tarjeta, lo que tenemos préstamos. Vamos a tener un cierto alivio en el costo del financiamiento de nuestras actividades de consumo e inversión, y lógicamente eso va a hacer que podamos mantener o aumentar el consumo en términos domésticos. Y eso va a estimular la economía. Eso va a estimular la economía. Y sobre todo también un sector como el sector de la construcción, que ya ante expectativa de reducción de la tasa de interés puede adelantar a los proyectos que había pospuesto por aumento de la tasa de interés. Ante una expectativa de que se va a seguir reduciendo, pues el proyecto que pospuse para el año próximo lo puedo adelantar para este año, porque entiendo, y así lo han proyectado las autoridades monetarias, de que la tasa de interés se va a ir reduciendo en todo lo que resta en este segundo semestre de 2023. Bueno, pues ahí está, señoras y señores. Fabricio vino a traducirnos a economía llana las medidas del Banco Central. Fabricio, gracias como siempre por aportar luz y en esta ocasión buenas noticias. ¿Qué tiempo más o menos se prevé, si se puede decir así, que esto se sostenga? ¿De qué depende esta decisión? Mira, yo creo que esta decisión depende fundamentalmente de cómo va la economía global. La economía mundial, te dije ya que la zona euro va en franca recesión. En el caso de Alemania ya está en recesión en términos técnicos. Estados Unidos se habla de un soft landing, que es de una caída del crecimiento más suave,
que no llegaría a la recesión, pero se espera que el crecimiento global sea menor. Entonces, como el crecimiento global es menor, hay una menor demanda de materias primas y no se vislumbra por el lado de la oferta un aumento de las mismas que influya en que aumente la inflación. Entonces la inflación va a venir reduciéndose de manera sostenida y por eso se proyecta que el Banco Central, que es la máxima autoridad monetaria del país, va a seguir reduciendo su tasa de política monetaria porque ya las presiones inflacionarias han cedido y está dentro de su rango meta, ya está en 4.5% y se espera que para finales de este año pudiera terminar en 4% más o menos la inflación. Pues ahí está. Bueno, qué bueno que vinimos a compartir buenas noticias. Sí. Ya usted sabe, es positivo que se reduzca la tasa política monetaria en 50 puntos. Fabricio, como siempre, gracias. Un abrazo.